Arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko etortzagatik. Ondo, Rosa? Espera. La petaca. Hemen jarri. Bueno, problemas del directo. Bueno, ongitorri guztioi, Kutxa Fundazioaren izenean, aurtengo boletin historikoaren aurkezpen honetara. Bienvenidos a todas y a todos a la presentación del boletín histórico de este año, que va a correr a cargo de Rosa Hierve, directora del boletín. Bueno, yo quería agradecer a todos los autores y autoras por haber participado un año más con todas sus aportaciones, que Rosa muy amablemente va a desgranar. Nos va a dar unas pinceladas. Luego a la salida tendréis oportunidad de coger un ejemplar del boletín, por si queréis profundizar en los artículos que va a presentar Rosa. Y bueno, ella también sé que os va a animar, pero bueno, pues animaros a que sigáis participando otros años más, aportando vuestros conocimientos. Creemos que hemos hecho un boletín a la medida de diferentes autores. Hay algunos artículos que se evalúan por pares, otros van a la sección de miscelánea y ahí somos mucho más flexibles en cuanto a extensión y contenidos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues creemos que con este formato hay cabida para todos. Bueno, besterik gabe, Rosa, zurea da hitza. Miquel, espero que se me escuche bien, ya me han hecho las pruebas de audición. Bueno, es para mí un placer volver un año más a ver caras conocidas que fielmente vienen siguiendo estas presentaciones del boletín. Este es el 17 año que ayudo a Kutxa a que salga puntualmente después de la muerte de José Ignacio Tellechea. Y bueno, vamos para adelante. Ya vamos llegando a ese centenar que me he propuesto, en la medida de lo posible yo no estaré, pero me he propuesto el que llegue al menos este boletín, porque cuantos más años, más solera, más cultura, más conocimiento, ¿verdad?, va a aportar no solamente a la historia de San Sebastián. Surgió como boletín de estudios históricos sobre San Sebastián y últimamente, desde hace ya algunos años, se amplió a Guipúzcoa. Entonces es un boletín importante y desde luego una plataforma fundamental para muchos historiadores y no historiadores que aman la historia, ya sea historia de la medicina, historia de la literatura, historia militar, la historia que sea, que tiene cauce, Dios mediante, en este boletín. Ciertamente, desde el año pasado, pues hemos tenido que tomar unas medidas porque son tantos los autores que optan, llaman a la puerta del boletín y de Kutxa, que no todos pueden publicar. Este boletín tiene casi 1000 páginas y es que ya la encuadernación no da más. Entonces, lógicamente, se ha de limitar la publicación de los mismos y los artículos que son muy extensos y que antes no teníamos problemas para publicarlos en su totalidad, pues desde este año se publican por partes. Se ha establecido esa normativa interna para que tenga más posibilidad la gente de publicar sus estudios, que siempre son más cortos y más parciales. Bueno, tengo que empezar agradeciendo, por supuesto no voy a dejar para el final los agradecimientos a Kutxa por esta promoción que hace de la cultura y de la historia del país, a Miquel como secretario, que está desde el comienzo conmigo y hace una labor de asistencia y atención a los autores, que nos vemos en muchas ocasiones con problemas para subir ahora a la plataforma, todo es al mundo digital y él nos resuelve estas cuestiones. Y como no veo aquí a ningún miembro, pero también a la imprenta michelena, porque hace un trabajo de casar imágenes, textos, correcciones, que de verdad es digno de alabar. Entonces el boletín no es de la directora, no es de la dirección, el boletín es de los autores y de todos aquellos que de alguna manera colaboran en el buen éxito y en el logro del volumen que hoy vais a poder llevar a vuestras casas. Bueno, este boletín es el 59. Es un boletín, como todos los demás, que tiene 3 partes. Ya ha adelantado un poco Miquel, lo vuelvo a decir para los que se animen a escribir, a dónde puede ir su artículo, en el caso de que se animen a enviarlo a la redacción. 3 partes que son las siguientes. La primera parte se dedica a estudios, que son estudios medianos de unas 30 páginas, puede ser algo más incluso,
que bueno, pues suelen pasar por el baremo del doble pares, es decir, se mandan a 2 especialistas para que valoren, enjuicien, y los autores, pues viendo la valoración y las apreciaciones que esos evaluadores han podido hacer, pues enmiendan, corrigen, completan, en fin, o modifican el texto allí donde se les ha dicho. Aquí, en este caso concreto, hay 3 de estos artículos que reúnen estas condiciones y han pasado por pares. Luego está la miscelánea, que es el corpus fundamental del boletín. Es aquella parte que bueno, no pasa por pares porque o son excesivamente largos o bueno, pues no se considera que tengan que pasar esa valoración. Bueno, pues esos artículos se leen por la dirección y se enmiendan en la medida de los errores que se puedan observar, que siempre son errores de estilo o errores bueno, ortográficos o fácilmente alterables, nunca el contenido del mismo, sin el acuerdo del autor. En este caso, miscelánea, de artículos de miscelánea, hay 10, es el corpus fundamental, repito. Y al final hay un apartado de notas, que es donde se publican pues, pequeños avances de investigación, documentos muy interesantes o algunos aspectos de nuestra historia, pero que son muy breves. En este caso concreto, en este volumen, hay solo una nota y esa es mía. Todo lo demás, pues, estáis aquí todos o la mayoría de los autores que habéis colaborado y, bueno, os tengo que agradecer ciertamente vuestra atención y vuestra colaboración. En este caso concreto también, este año, así como el año pasado, tuvimos que retirar 3 artículos excesivamente largos para dar cabida a todos los demás. Este año han entrado 2 de esos artículos y uno se ha retirado también para publicarlo el año siguiente, el mío. Entonces, el año que viene se integrarán 3 artículos que no han tenido cabida en este boletín porque ya excedía con mucho la página o la paginación del boletín. Así pues, el año que viene esos 3 y el mío también se incorporarán los primeros al corpus del volumen 60. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a explicar un poquito pues cuáles son los estudios y los trabajos que se presentan aquí. La verdad es que es una variación muy grande, muy rica, y yo pues siempre suelo decir que es como un puzzle donde se desarrolla una parte de la historia que a veces coincide un poco con la otra, y todos ellos, todas las piezas del puzzle, si vamos colocándolas unas al lado de otras, al final conforman la historia de San Sebastián y de Guipúzcoa. En ese camino vamos y en ese camino seguiremos mientras podamos publicando el boletín. Bueno, ¿cuáles son los estudios que se han publicado en este boletín? En primer lugar, el estudio de Iván Redondo Parés, profesor en Madrid, no puede estar hoy aquí, está dando una conferencia en Granada, según me ha dicho, sobre el comercio, fiscalidad y entramado urbano, las lonjas de mercaderes de San Sebastián a finales del siglo XV. Bueno, ¿qué es lo que estudia pues aquí Iván Redondo? Iván Redondo se centra en unos edificios fundamentales para el desarrollo del comercio, de los mercaderes, que son las lonjas. Lonjas que empiezan a aparecer en Europa de forma bastante temprana, entran a la península a través de Barcelona, que es la primera que desarrolla la actividad comercial ya a partir del siglo XIII, y se desarrollan después de la Corona de Aragón, van pasando a Castilla. Y a Castilla, igual que los consulados, que son primero los que se fundan en la Corona de Aragón y luego vienen a Castilla, bueno, se desarrollan ya para final del siglo XV. ¿Por qué a final del siglo XV? Porque son sobre todo los reyes católicos los que más van a impulsar la industria del comercio y la actividad negociadora por mar, sobre todo por la fiscalidad que eso les reporta la corona. Entonces, San Sebastián, que se había volcado a la actividad comercial, pues necesita ya en su desarrollo unas lonjas. Sabemos que con Oyarzún trata de crear una lonja de forma temprana en el puerto de Pasajes. Sin embargo, lonjas interiores, él considera que las noticias primeras que hay son prácticamente del siglo XVII y siglo XVIII. Es verdad que cuando se reforma el puerto de San Sebastián a finales del siglo XVI, parece que también se trabaja por la elaboración de una lonja, pero no hay constancia de que se termine o que funcione, no hay documentación, pero ya para el siglo XVII sí. Y él ubica la lonja, las lonjas, dice que hay muchas, que muchos particulares tienen sus propias lonjas en el siglo XVIII,
para meter en ellas pues, el cacao, el azúcar, la vainilla y sobre todo los productos que vienen de las Indias, que se alojan en las lonjas para su posterior venta. Mientras que la lonja municipal, la gran lonja municipal, ubica y van en la Plaza Vieja de San Sebastián. Entonces, él estudia, repito, este sistema de lonjas, qué funciones tiene, señala la importancia de las lonjas que hay en el interior del territorio, que son lonjas para atender los productos de las ferrerías, donde ciertamente no hace falta que estén debajo de un edificio, porque el hierro no es perecedero, ¿verdad? Y las lonjas son sobre todo para albergar productos de consumo perecederos. Hay que proteger la lana, las telas, en fin, los productos que se tienen que comerciar. Entonces, él estudia también cuáles son los elementos que integran las lonjas, como son los libros de matrícula, como son las tinajas, las ánforas, como son los libros de marcas de los mercaderes, los aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Es un artículo interesante para unos edificios que ayudaron mucho al desarrollo comercial y mercantil de nuestro territorio. Había lonjas interiores y prácticamente en todos los puertos costeros, sobre todo cuando se desarrolla a partir del siglo XVI esa actividad comercial para sacar los productos, traer productos y sacar los productos hacia el exterior. Bueno, otro estudio que está también publicado aquí es el de Pedro Barruso, Barés, colaborador también de nuestro boletín en algunas otras ocasiones, titulado Un deber de imperiosa necesidad, orígenes y desarrollo del socialismo guipuzcoano, 1865-1923. Pedro Barruso lleva ya algún tiempo trabajando esta faceta de la historia del socialismo, convencido además, se han publicado algunas otras cosas también de él, y en este caso lo que le ha preocupado y lo que ha escrito y ha pasado por pares, repito, ha sido cómo se constituye el socialismo guipuzcoano. Ese partido político que hoy tiene pues, una fuerza, ¿verdad?, que se ha constituido en partido como tal, que tiene sus concejales, bueno, pues no fue siempre así. Habla de los orígenes del socialismo, cómo se crea para 1864 en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores y a través de ahí, sobre todo por Barcelona, cómo va entrando la influencia socialista. En Barcelona se crea un periódico que dura muy poquito, se crea una federación asociada a esa asociación creada en Londres y se empieza a desarrollar la ideología socialista que viene al territorio vasco sobre todo a través de Bilbao. En un momento, todavía a finales del siglo XIX, donde todavía no se han perdido los fueros, pero ya empieza a acercarse, ya el año 71, hay una proclama que se da en San Sebastián, que hemos intentado ponerlo en letras bien grandes para que se pueda leer, que le interese, que se dirige a todos, manifiesto, dice, de la Comisión Organizadora de la Asociación Internacional de Trabajadores de San Sebastián, a sus hermanos los obreros de esta localidad y su provincia. Es el año 71. Todavía, repito, no se han perdido los fueros, no se ha conseguido el concierto económico, pero ya hay una industria que se está desarrollando más en Vizcaya, es verdad, que en Guipúzcoa. Entonces, el problema o la llegada del socialismo es lógico que venga y entre por Bilbao en lugar de por Guipúzcoa o San Sebastián. ¿Por qué? Porque la industria se empieza a desarrollar con fuerza a finales del siglo XIX en Bilbao. Los altos hornos y otras fábricas que se van creando necesitan mano de obra y van trayendo inmigrantes a esas empresas y, lógicamente, inmigrantes que necesitan asegurar pues, unas condiciones laborales, etcétera, y aceptan pronto esa ideología socialista que viene de Cataluña. Entonces, ese socialismo que se desarrolla en Bilbao va a llegar por San Sebastián a partir de finales del siglo XIX. Sobre todo empieza a llamar la atención cuando en 1889 se crea la celebración del 1 de mayo. Fijaros que tiene unos cuantos años, 1889. Entonces hay un movimiento también interno, pero no cuaja demasiado. Se crean algunas asociaciones, agrupaciones se les llama, en centros donde hay pues, una cierta industria, como es San Sebastián, Tolosa,
hay un intento de crear en Zumárraga, pero no tiene demasiada fuerza, hasta que viene Guillermo Torrijos en 1901 y ya, bueno, con unas razones fuertes, y es que en el año 97 se hicieron unas elecciones generales, municipales, y en Bilbao sacaron pues, varias concejalías los socialistas. Y el industrial Víctor Chavarrí pues, intentó anular las elecciones para que esos socialistas no adquirieran pues, esas concejalías. Entonces, los socialistas empezaron a hacer una serie de campañas en pro de las ideas socialistas y del Partido Socialista, y pues eso trajo, ¿verdad?, esas influencias a Guipúzcoa. Y se empezaron a crear otras agrupaciones ya con más éxito. Se reactivó la de San Sebastián, se reactivó la de Tolosa, se crearon en Vergara, en Beasain, se creó una muy fuerte en Irún, y algo más tarde se creó también otra en Eibar. Y la agrupación socialista de Eibar es la que más fuerza va a tener y se va a convertir en el buque insignia del socialismo guipuzcoano. Pues él estudia algunas de estas grandes figuras socialistas que trabajaron e impulsaron el desarrollo del socialismo en Guipúzcoa fundamentalmente, sobre todo analiza con profundidad a Torrijos, a Guillermo Torrijos, y bueno, termina pues diciendo la importancia de los mismos y cómo el socialismo guipuzcoano no es igual al socialismo vizcaíno, porque la cultura política, la sociedad, etcétera, pues no era la misma. Entonces, bueno, pues ciertamente socialismo, las ideas llegan, pero no arraigan, ni cuajan, ni se desarrollan de la misma manera en un territorio que en otro. Las condiciones en las que se desarrollan no son las mismas. Un tema muy interesante que, bueno, creo que leeréis con mucho gusto. Y luego tenemos el tercero de los artículos de Pedro Berriochoa Azcárate, aquí presente, un tema muy humano, como sabe él llegar al corazón de las personas, a sus vidas, y desarrollar no solamente lo que han hecho o han dejado de hacer, sino lo que han sentido incluso estas personas que la analiza. Bueno, concretamente en este caso es de un venerable, y este título de venerable no es porque sea un señor mayor, sino porque le ha concedido la Iglesia. La Iglesia tiene varios rangos de reconocimiento a una, bueno, pues a una novicia santidad, porque es el último rango, pero hay varios rangos de reconocimiento, de entrega de sus hijos, de sus feligreses a la Iglesia, y son el de beato, el primero que se suele conceder, el de venerable, es el segundo, y este es venerable, y en tercer lugar ya es el de santo. Para llegar a santo hay que hacer milagros, etcétera, y ya es algo más difícil de alcanzar ese grado de santidad. Bueno, ¿y quién es este venerable del que nos habla Pedro Berriochoa? Pues Antonio, o en el registro parroquial consta como Antonio José, ¿verdad?, de Amundarain Garmendia. Un señor, un cura, originario del caserío Sales, de Loyen, un caserío donde había dos familias, eran arrendatarios, era una familia muy humilde, y que contó, era una persona, dice él mismo, enclenque, débil, una persona muy vinculado a su madre, quizá por esa necesidad de protección materna y la madre proteger al hijo que veía débil. Entonces, esa vinculación a la madre pues, va a vincular también a las mujeres en general y sobre todo a la Virgen. La Virgen entendida como madre de todos. Entonces, es una persona, un niño, que enseguida despunta en su espíritu ascético, religioso. Le gusta todo el mundo de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, los ejercicios espirituales. Enseguida se mete en ese mundo y ya con 8 añitos, como muchos de los aquí presentes posiblemente, pues hizo de monaguillo en la parroquia de su pueblo. A los 13 se marchó, le mandaron a Vallarrain, donde había una escuela de latina o de latinidad, donde tanto el párroco como el maestro pues educaban a los niños que querían hacer carrera eclesiástica. Allí estudió como fámulo o pensionado, es decir, haciendo trabajos para sus compañeros porque la familia no tenía recursos,
y a los 16 años ya fue al seminario de Vitoria, entonces no existía el seminario de San Sebastián. Bueno, y allí también el pobre pues, se bandeó como pudo, no tenía recursos, los primeros años los hizo fuera del seminario y ya los últimos pudo hacerlos internamente. Entonces ya como interno en el seminario pudo estudiar a fondo teología y música, que es lo que más le va a servir en la vida. Bueno, pues de allí, a partir de salir del seminario, fue adquiriendo los grados menores que se suelen decir, de diácono, subdiácono, diácono, etcétera, hasta hacerse sacerdote en 1909. Y ya siendo sacerdote, el obispado le llevó a un pueblecito muy pequeñito, a Baroja, que está en las montañas alavesas, como ecónomo, y allí pues hizo lo que pudo, pues sobre todo atender a los niños, prepararlos para la comunión, etc. Y al poco tiempo, a los años, le trajeron a Zumárraga para ponerle como capellán del hospital asilo de las mercedarias de la Caridad, que se habían constituido hace unos años, allí habían levantado pues, un convento y él vino como capellán. Y ese contacto con las monjas, a las que quiso mucho y sobre las cuales hizo el libro más grande que tiene, que es la historia del convento, bueno, pues ahí siguió desarrollando esas facetas de confesión, Eucaristía, ejercicios, ¿verdad? Y esa vinculación a la mujer, a la monja, a la madre. Bueno, a los pocos años le trasladaron a San Sebastián. Bueno, pues de estos pueblos pequeños, rurales, donde está, bueno, Zumárraga ya había empezado a despuntar un poquito, pero venir a San Sebastián, que llamaba la Babilonia, ¿verdad?, de San Sebastián, bueno, pues donde además a la iglesia de Santa María como conjuntor. Entonces él empezó allí a trabajar con los niños también, donde hacía trabajos les entretenía, ¿verdad?, con teatro, con música, atendiéndoles, con chicas jóvenes, también orientándolas, etcétera, y confesando a monjas y a laicos. Entonces ahí desarrolló una labor muy importante y ahí se planteó la posibilidad y la necesidad de crear un instituto, así se llamará después, un instituto de aliadas de Jesús por María, así se llama el instituto, Instituto de Aliadas por Jesús, con Jesús por María. Entonces, ¿dónde crea ese instituto? Crea en el camarín de la Virgen del Coro, aquí en San Sebastián, en la iglesia de Santa María. Entonces, él trabaja con estas mujeres a las cuales les pide, para ser aliadas de Jesús por María, pues el mantenimiento de la virginidad, la pobreza y la obediencia. No son monjas regulares, viven en el mundo secular, pero hacen una vida de recogimiento, de entrega y, bueno, parecido a las monjas, pero en el mundo. Eso es. Bueno, pues enseguida, a los pocos años, pues va a tener muchas seguidoras. Pues cuando sale de allí, porque le trasladan nuevamente a Zumárraga ya como párroco, pues había dejado más de 300 mujeres dentro de este movimiento secular que él había creado. Bueno, ya en Zumárraga, ahí va a estar unos años también, primero como ecónomo y luego como párroco, donde va a impulsar mucho la devoción a la Virgen de la Antigua y le toca el año 31 las apariciones de Ezquioga. Entonces él se involucra mucho en las apariciones de Ezquioga, buscando a la Virgen, fomenta mucho el rosario, y bueno, pues ahí está unos cuantos años, hasta que el año 33 solicita el que le releguen de todos estos cargos porque quiere dedicarse enteramente a su creación, al Instituto de Aliadas. Ya para entonces el instituto se ha desarrollado por toda la provincia, ya tiene más de 10 casas, ha salido incluso de la diócesis a otros territorios y va desarrollándose. El año, cuando empieza la guerra, él hace unos años de capellán con las Carmelitas de San Sebastián y después ya para el año 46 se marcha con las aliadas a Madrid, donde instalan allí su centro logístico, su centro de desarrollo. Y desde Madrid, este instituto secular pues va a extenderse por toda Europa, América, por toda España y va a ser por todas las provincias. Y va a ser por un instituto muy, muy reconocido. Para traerle al padre y para tenerle contento al padre Amundarain, que era su fundador, le crean una capilla, la capilla del Sagrado Corazón, donde él vivirá hasta su muerte en 1954. Entonces, a partir de ahí, pues habrá un movimiento
de reconocimiento de su actividad para conseguir la canonización. Se toman las pruebas testificales, se sigue el proceso, pero el año 86, años son de búsqueda y de trabajo, ¿verdad? El año 86 parece que se paraliza, se pasa a la congregación de la causa de santos, pero bueno, no avanza y se queda, y no se sabe por qué razón, no alcanza la santidad. Pero Juan Pablo II le concede el título de venerable el año 96, me parece. O sea, al menos le reconocen ese trabajo. Habla también extensamente de la labor y la expansión de este instituto, que conseguirá sus estatutos y el reconocimiento público como instituto secular. Hoy, el año pasado, que es cuando terminó el trabajo de investigación, cumplían los 100 años. Es un instituto vivo, con fuerza en toda España. O sea, es un trabajo muy reconocido, muy querido a Mundarain fuera, y en casa no se le reconoce, ¿verdad? No queda ningún vestigio del instituto aquí en San Sebastián ni en Guipúzcoa. Eso es importante señalar. Y al final lo que hace Pedro también es estudiar la labor, bueno, pues creadora del padre Amundarain, porque no solamente fue cura, impulsó todo esto que os he comentado, sino también escribió libros y escribió música. La canción de eso que se canta en la comunión, que tanto hemos cantado, ¿verdad? Pues es una creación suya, y tiene otras creaciones musicales religiosas también el padre Amundarain. Bueno, un personaje interesantísimo, ¿verdad? Que bueno, hizo un trabajo notable en toda Guipúzcoa, San Sebastián y en España también, y su obra perdura todavía. Y pasamos ya a lo que es la miscelánea, un poquito más corriendo, ¿verdad? Tenemos 10 artículos en la miscelánea. El primero es el artículo de José Antonio Azpiazu, es la mitad de un artículo que ha escrito, porque la otra mitad se publicará en el volumen del año siguiente, sobre el proceso de fabricación del galeón Nuestra Señora del Rosario. Bueno, ¿qué es lo que nos explica José Antonio Azpiazu? Pues algo que en Guipúzcoa se daba mucho, que es la construcción de galeones. Entonces, lo que él explica a través de unas cuentas que encontró de 1598, pues todo el trabajo que se desarrolla en toda la costa guipuzcoana, también en la vizcaína, pero él concretamente en astillero de Deva. Había astilleros en otros puertos también, como se ha hecho ahora la nao San Juan, ¿verdad? Aquí en Pasajes, pues se hacía continuamente en nuestros puertos porque éramos constructores de navíos, entrando en colisión con los intereses ferrones por la madera que necesitábamos para construir esos navíos. Bueno, entonces, él lo que estudia es, a través de esas cuentas, bueno, ¿quién es el autor, el promotor de ese navío? Pues es Martín de Espilla, un mercader de Deva importante que necesitaba pues, barcos fuertes. Además, solía hacer contratos de compañía con otros mercaderes también, y en este caso concreto, unos años antes había impulsado la creación de este galeón. Un galeón que va a hacer Martín de Arranotegui, que era un maestro muy reconocido fabricante de navíos, que recorría la costa vasca de un lado para otro, atendiendo las peticiones que le hacían los posibles compradores de su trabajo y de su oficio. Entonces ya tenemos dos nombres importantes. Entonces, a través de las cuentas, ¿qué es lo que analiza nuestro compañero José Antonio? Bueno, pues primero, la actividad comercial que se daba en Deva, que necesita navíos de este porte, y de dónde vienen los materiales, quiénes son los que trabajan, qué cuestan las cosas. Bueno, pues lo que es crear un galeón que, coincidiendo con Froissart, que es un autor europeo, ¿verdad?, dice que los navíos, sobre todo los galeones vascos, eran más grandes y más potentes que los ingleses. Y dice también, se recoge con claridad, en alabanza a la labor de los vascos, de cómo son capaces, siempre hemos tenido la fama de industriosos, de ingeniosos, etc., pues cómo son capaces de superar las dificultades y adaptarse a las necesidades que los tiempos y las situaciones exigen. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy interesante, repito, a través de estas cuentas, que nos da la visión de cómo se construye
un navío de estas características, un galeón, que era lo más grande que se podía hacer en las costas, en este caso concreto a finales del siglo XVI, en Deva. Bueno, le sigue un artículo, ya es la tercera parte y final, de un artículo de Dolores Lacabe, que está aquí presente con la familia, sobre Juan de Necolalde. Don Juan de Necolalde ya vimos en otros volúmenes anteriores, en otros 2 capítulos, fue una figura fundamental para entender la política española de Felipe IV, ¿verdad?, en el siglo XVII. Entonces, él fue veedor de Flandes, fue plenipotenciario en Londres, desarrolló una actividad política importantísima a favor de la corona, a favor de Felipe IV. Bueno, y él era de un pueblecito, era de la familia de Necolalde, pero de Villarreal de Urrechu. Es decir, hemos dado grandes personajes que, si no es por personas que se preocupan por ellas, pues pasan prácticamente inadvertidos, porque eso también forma parte de la historia. Bueno, entonces, lo que en este caso concreto escribe Dolores es la última parte, es decir, la vuelta de Necolalde, ya después de haber ejercido esas funciones en Europa, la vuelta a casa a Villarreal. Claro, él acostumbrado a esa alta política, Villarreal le queda pequeña, entonces deja en Villarreal a la familia, a los hijos, la mujer y los hijos, doña Antonia Hurtado de Mendoza con sus hijos, y se marcha nuevamente a la corte. En la corte, bueno, se empieza a ejercer otra vez cargos importantes, está en el Consejo de Hacienda y la Contaduría Mayor de Hacienda, y bueno, hasta que termina la Guerra de los 30 años, se firma el año 1649 la Paz de los Pirineos, y entonces acompaña a Felipe IV a hacer lo que se llamaba las entregas reales. ¿Qué eran las entregas reales? Pues era traer a su hija, la infanta María Teresa, ¿verdad?, a la isla de los Faisanes, porque la iba a casar, así se acordó en el Tratado de los Pirineos, la iba a casar con el rey francés Luis XIV. Entonces se acompaña el año 59, el año 60, es el año 60 ya, acompaña al rey en ese viaje con toda la corte y con su hija, la infanta. Hace noche en su casa en Villarreal, su hijo es el alcalde y hace unas fiestas, unas solemnidades enormes que dejan constancia, ¿verdad?, en la documentación. Se hacen las entregas y vuelve con el rey a Madrid. Entonces, en Madrid, al poco, el mismo año 60, fallece alejado de la familia, rodeado de escribanos y rodeado, pues, de personas, ¿verdad?, que están intentando hacerse la vida en la corte. Bueno, entonces se abre su testamento. Él había hecho testamento antes de salir de casa y de marchar a Madrid, ya tenía sus años, ¿verdad?, y no iba a estar su mujer para cuidarle. Entonces hace su testamento y es en ese momento cuando se abre. Deja 16 albaceas para cumplir todas sus mandas, y entre ellas, pues, los grandes personajes de la corte, como son, por ejemplo, el duque de Medina de las Torres, ¿verdad?, que es el yerno del conde duque de Olivares, y el sobrino del conde duque, que sería el válido Luis de Haro. Entonces, con otros muchos grandes de la corte, su mujer y otros parientes, pero bueno, quiero decir que se ve la gran altura de esta persona. Bueno, y después, claro, él ha muerto ya, entonces hay que abrir el testamento, se abre el testamento y bueno, se le concede a la viuda, doña Antonia Hurtado de Mendoza, una pensión vitalicia de 800 ducados al año, 500 de ellos por servicios prestados por su marido al rey. Entonces ella está un poco tiempo en Villarreal y se marcha a Mártioda. Su familia era originaria de Álava y allí desarrolla ya su vida. Entonces, en Mártioda crea un mayorazgo, el mayorazgo Necolalde Hurtado de Mendoza, y deja el mayorazgo a nombre de su hijo mayor, don Diego, pero don Diego hace carrera eclesiástica y luego seguirán otras ramas de la familia. El problema de esta mujer y de esta familia y de este mayorazgo es que el hijo o el sobrino de don Juan de Necolalde, hijo de su hermano Miguel, que había llevado la administración de sus bienes mientras él estaba por Europa, pues reclama, lógicamente, pues, los dineros que le debe por la administración de tantos años de los bienes que tenía en toda Guipúzcoa, porque tenía bienes en Urrechu, en Haya, en Guetaria, bueno, pues muy repartidos por el territorio, 50.000 reales de plata, que no es poco dinero.
Entonces, se reclama esos dineros, se le adjudica los bienes, los ponen en venta, se reclama la contaduría, tienen que devolver los bienes. Bueno, y al final el problema se resuelve cuando, a comienzos del siglo XVIII, su sobrino, pues en testamento le deja a su tía, heredera directa de don Juan de Necolalde, los bienes que habían sido del mayorazgo. Ahí termina ese problema. Ese mayorazgo continúa y María Dolores o Dolores de la Cabe continúa analizando el mismo hasta que Mazarredo, había caído en manos de los Mazarredo, vende los bienes. Los que son de fuera no aprecian el valor histórico de las cosas, ¿verdad? Venden los bienes a un vecino de Urrechu, Alberdi, José Antonio Alberdi, y es ese vecino el que compra la casa de Urrechu con el archivo de la familia que estaba en la casa. No apreciaron el archivo histórico y es gracias a esa localización y esa documentación como se ha podido hacer la historia de este gran personaje, don Juan de Necolalde. Bueno, enhorabuena pues Dolores, y descansa ahora un poco. Y le sigue a este estudio un estudio sobre la guerra de la Convención en Guipúzcoa, 1793-95, con un aspecto muy concreto, porque la persona en concreto, el autor, Justo Martín Gómez, ya hizo la tesis sobre la guerra de la Convención y ha estado publicando otros artículos haciéndole un verdadero especialista de esta guerra. Habrá que leer sus obras para conocer de verdad qué pasó en la guerra de la Convención en nuestro territorio. Y en este caso concreto aborda desde un punto de vista muy concreto, que es la toma de Vergara por los franceses, los sucesos de Elgueta y la reconquista de Vergara por el embrión del ejército vasco. Así con este título tan llamativo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué supone? ¿Qué hace Justo, el autor, en esta obra? Bueno, pues lo que hace es estudiar cómo empieza la guerra de la Convención, sin extenderse, lógicamente, porque ya está más que hablado del mismo, y centrarse en un problema muy concreto, y es cómo Moncey, el general Moncey francés, pues necesitado de víveres, está en Navarra y quiere ir a Vizcaya. Y para ir a Vizcaya tiene que pasar por Guipúzcoa. Bueno, entra a Guipúzcoa, establece un cuartel, se asienta en Tolosa un tiempo y luego va a Vergara. Toma Vergara. Por sorpresa, estando ahí el general del ejército español, que es el marqués de Rubí, al cual le coge por sorpresa, huye despavorido y dejan allí armas, municiones y todo lo que os podéis imaginar. ¿No? Ahí se asientan los franceses en Vergara, entonces hay que recuperar Vergara antes de que pasen ni a Álava ni a Vizcaya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el marqués de Rubí, que ha huido, claro, no va a quedar mal con las autoridades, ¿verdad?, superiores, y dice que Guipúzcoa está perdida y que no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo que no hay nada que hacer? Guipúzcoa, ciertamente, gran parte de Guipúzcoa había sido tomada por los convencionales y estaba bajo dominio francés, pero había otra parte libre, con capital en Mondragón, y, bueno, con centro en Mondragón y en Salinas, donde estaban pues, las milicias guipuzcoanas que no estaban sometidas al dominio francés, y a donde habían venido parte del ejército, o de las milicias, vizcaínas y alavesas. Y vino sobre todo, y esto hay que reconocer porque le hace una alusión especial después al final, el diputado de Álava, Prudencio María de Verástegui, que actuó con una capacidad de organización de esas milicias que estaban asustadas, lógicamente, con un ejército ahí en Vergara, y había que impedirles el paso, sobre todo para que no llegaran a Madrid, lógicamente, pero para eso tenían que pasar por Álava o por Vizcaya. Bueno, pues se asentaron en Elgueta, en el Alto de Elgueta. Ahí tenían que parar y de ahí tenían que expulsar de Vergara a los franceses. Bueno, pues ¿qué pasó? Al frente de esas milicias se puso don Gabriel de Mendizábal, del cual hablaremos después un poquito más. Gabriel de Mendizábal era de Vergara, era de carrera militar, se había batido en armas en los Pirineos Orientales antes de venir a Guipúzcoa al ponerse al frente del ejército o de las milicias voluntarias de Guipúzcoa. Entonces él organizó, con el consejo y el asesoramiento de unos sacerdotes curas de Mondragón, organizó la expulsión de los franceses de Vergara. Entonces, claro, los vizcaínos que no veían la cosa muy clara, al frente de los cuales vino el diputado general Gacitúa, bueno, pues abandonaron el Alto de Elgueta y marcharon a Elorrio. Cuando vieron en Elorrio los vecinos y los curas de la parroquia que habían abandonado el Alto de donde tenía que partir la defensa, fueron
donde estaba el diputado general y los oficiales y las autoridades militares de las milicias, y los hicieron subir nuevamente al Gueta para hacer fuerza común contra los franceses. Entonces hicieron esa fuerza común y sí, el 2 de diciembre los expulsaron de Vergara y tuvieron que replegarse a Tolosa. Entonces, eso fue un éxito muy grande porque evitaron el avance francés hacia otros territorios, pero tuvo sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que el diputado Gacitúa y la Diputación vizcaína pues no vio nada bien el que unos curas y unos vecinos de Elorrio pues, les obligasen, ¿verdad?, a subir a los altos del Gueta, y abrieron un proceso muy importantísimo que él estudia con 22 testigos a los cuales tomaron sus pruebas testificales y bueno, pues al final, ¿qué pasó? Que el capitán general del ejército español habló con el diputado Gacitúa en Elgoibar y el diputado Gacitúa escribió al señor diciendo: dejad las cosas como están, vamos por buen compañerismo y por buena armonía no vamos a seguir con esto, y ahí quedaron las cosas. Pero los acusaban de levantamiento armado contra las autoridades forales vizcaínas. Eso podía ser una cosa muy grave, ¿eh? Entonces es un trabajo muy interesante donde se valora todos estos procesos y el intento de lo que él llama ese embrión del ejército vasco. ¿Por qué? Porque la Junta General de Mondragón, a través de los 3 sargentos mayores que tenían las milicias guipuzcoanas, pues acordó crear un ejército vasco con las milicias vizcaínas, alavesas y guipuzcoanas y con gente también del ejército real. Se llevó el plan a los 3 territorios, se presentó el plan al general Tortosa, que era el responsable que había venido y vino a Mondragón, ¿verdad?, a interesarse por el plan, y no se pudo poner en marcha porque se pensaba en reunir 40.000 hombres, eran 4.000 los franceses que andaban por Vergara, 40.000 hombres en este ejército, y sin embargo Vizcaya no optó por crear ese ejército y la cosa no fraguó. Pero bueno, es un intento de crear por primera vez un ejército común vasco, digamos, en este momento de la Convención. Y habla también de un trabajo interesante, de un documento muy interesante que publica, que es una guía que hace una persona anónima de Salvatierra y que entrega al general Tortosa para que el ejército real sepa por dónde ir por Guipúzcoa, porque si no encuentra a alguien que les lleve por las carreteras donde tienen, por los caminos por donde pueden transitar con seguridad, pues le presenta una guía. Bueno, pues en esa guía, que en adelante creo que no podrá hacerse una historia militar guipuzcoana fundamentalmente sin consultar esos caminos, esos pasos que este personaje anónimo entregó en su momento al general Tortosa. Bueno, interesantísimo también, como ya veis todos. El tercero, o el siguiente, es el trabajo de María Dolores Fernández de Casadevante Romaní, también aquí presente, sobre un plan de señas. Un plan de señas, dice ella, de 1803, una edición desconocida. Estudio de los planes de señas de San Sebastián. Entonces, ¿qué son los planes de señas? Son las señas que utilizan los barcos para comunicarse. Antes no había teléfonos ni había otro sistema. Se podían hacer humaradas en las atalayas, pero bueno, las señas con banderines, con otros elementos, pues indicaban qué es lo que tenían que hacer. Bueno, ella hace un estudio introductorio de cómo se desarrollan esos planes de señas. Dice que ya había alguno en el siglo XIV por el almirante don Fadrique de Castilla, que ya hizo una especie de plan de señas para comunicarse los barcos entre sí o con la costa, pero sobre todo van a empezar a proliferar a partir del siglo XVIII, los planes de señas. Ella hace ese estudio de los planes que se conocen, cómo nosotros nos adelantamos a los ingleses cogen las ideas de los planes de señas que se elaboran en España y ellos pueden modificar, pueden mejorar, ¿verdad? Y es lo que se va a hacer. El plan de señas más importante que ella analiza y presenta los banderines, el significado que tienen, es de 1855. Bueno, pues este plan de señas se va modificando, se convierte en plan de señas para toda la Marina en general, no solamente para la española, y se va modificando hasta
100 años después, 1965. Entonces, bueno, pues, es el estudio que hace y luego se centra en el estudio de este plan de señas del año 1803, que estaba editada, pero es desconocida. Ella de alguna manera quiere revitalizar, estudia su edición, estudia su contenido y bueno, pues creo que es una aportación importante, como otros planes de señas que se van a hacer después. El Consulado de San Sebastián, por ejemplo, tenía un propio plan de señas que estará vigente hasta 1829, cuando desaparece el Consulado. A partir del 30 se crea otro plan de señas y el último que ella analiza es el de 1835. Entonces es un estudio novedoso y bueno, para los que les guste el mundo del mar, creo que muy interesante. Le sigue el estudio de José Antonio Recondo Bravo, que es la Segunda Guerra Carlista en Oyarzún, 1872-76, un lugar estratégico. José Antonio ya lleva publicando sobre las guerras carlistas varios artículos, todos ellos novedosos y todos ellos muy interesantes, incluso libros están publicando. Y en este caso concreto se centra en un valle como es el Valle de Oyarzún. Eso no quiere decir que haga solamente Oyarzún, porque habla de la guerra en general, pero Oyarzún es un puntal, un lugar, como dice bien él, estratégico. ¿Por qué? Porque está cerca de la frontera. Entonces, eso es notable. Y además en Oyarzún había 7 barrios y uno de ellos, Elizalde, que es donde está la iglesia de San Esteban del Artán, ¿verdad? Era liberal. Todo el valle y lo demás era carlista. Y ahí los caseríos, la mayoría de los caseríos eran arrendados. Entonces, claro, los propietarios vivían en el barrio de Elizalde, como los comerciantes y como los liberales vivían en el barrio de Elizalde. Todos los demás estaban repartidos por el resto del valle. Bueno, ¿qué hace José Antonio entonces? Hace lo que no hacen muchos. Primero, explicar por qué surge la guerra, lo que para algunos es segunda y lo que para otros es tercera y última guerra carlista. Bueno, las cosas vienen de lejos, la guerra no se abre sin más, viene ya de la Revolución de la Gloriosa de 1868, o la Constitución de 69, que laiciza el Estado, se suprimen muchas órdenes monásticas. Cuando hacía poco, en 1850, se había hecho un concordato con el Estado, con la Iglesia. Entonces, claro, el temor a esa laicidad pues hace que los grupos conservadores y católicos se junten y se agreguen a los carlistas, creando la fuerza o acrecentando el poder de la fuerza carlista. Y eso se va acrecentando con el tiempo y sobre todo cuando surge la Primera República, pues claro, la República que supone cambios importantísimos también, muchas alteraciones, y nosotros somos una sociedad en principio conservadora, tranquila, católica, Dios, patria, rey, pero siempre Dios por delante. Entonces todos los cambios que nos pudieran imponer y desde una república pues no son bien recibidos. Y eso acrecienta, repito, ese malestar, acrecienta el poder de Carlos VII, ¿verdad?, que se disputa la corona y al final pues se inicia la guerra. Una guerra muy dura, no sé si tanto como la primera, que fue gravísima, durísima, muy sangrienta, pero una guerra pues también larga, del 72 al 76. Entonces, lo que estudia José Antonio es el proceso de esa guerra, como muchos curas, como el cura Manuel de San Martín, coadjuntor de Hernialde, pues deja la iglesia, los hábitos no sé si se quita, yo creo que no, los dibujos está con sus hábitos y coge las armas y se mete en la guerrilla. Entonces, defendiendo pues la iglesia, defendiendo Dios. Luego vendrá la patria y el rey, pero Dios. Entonces, explica un poco todos estos enfrentamientos bélicos que se dan en los territorios entre liberales y carlistas, y sobre todo centrándose en ese valle de Oyarzún, donde al final las consecuencias son muy graves, porque cuando abandonan el valle pues se queman más de 300 caserías entre Rentería e Irún. Entonces es un pago muy grande el que se tiene que hacer, levantar 300 caserías. En Oyarzún solamente 135, que no es poco, 135. Entonces, él estudia todo ese proceso
de enfrentamientos, cómo tienen que ir a defender el sitio de Bilbao, que se queda el territorio pues bastante desangelado en cuanto a las fuerzas liberales. Vienen nuevamente los liberales a defender los territorios y los pueblos que ya eran liberales y los que habían caído en manos de los carlistas, y al final cómo termina la guerra al año 76, 1800, de aquellos polvos, estos lodos, se suele decir, 150 años, y termina con una ley, la ley de 21 de julio de 1876, que supuso la pérdida definitiva foral de Guipúzcoa, de los fueros de Guipúzcoa. Bueno, todos tampoco. Yo siempre además defiendo que no ha sido una pérdida o una abolición foral, sino una modificación forzada foral de los fueros de los territorios vascos. Pero eso es otro cantar. Bueno, eskerrik asko ba, José Antonio, por tu trabajo. Otro trabajo, uno de los rescatados del año pasado y largo, es el de Mikel Zabaleta, preparándose a la lucha, Atlas político-electoral de Guipúzcoa a través de las elecciones municipales, 1909-1927. Es muy extenso, es muy laborioso. Y es que además no se podría partir en dos desde mi punto de vista. Ha sido un acierto el aplazar su publicación íntegra en este volumen. Se podrán ver los mapas a color en la edición que se suba a Internet. Aquí están en blanco y negro. ¿Qué es lo que estudia en este caso concreto Mikel Zabaleta? Bueno, se centra en las elecciones municipales. Como él bien dice, las elecciones generales o provinciales se pueden preparar en las oficinas, pero las municipales no. Esas reflejan con claridad el sentimiento y las querencias políticas pues, de la sociedad en general. Es más difícil de controlar. Él parte fundamentalmente, aunque explica un poco el proceso electoral de las leyes de 1877 y 78, él parte sobre todo de la ley de 1907. Una ley, la ley Maura, importantísima, que va a tener varias disposiciones. Una de ellas es el artículo 29, que dice que si hay más plazas que candidatos, no se haga la elección y la ocupen los candidatos. Claro, eso se presta a que no haya votaciones y a manejes, pero eso es un error que él mismo confiesa, pero que está en marcha y funciona durante todos los años que él estudia. Otra es la obligatoriedad de votar. Todo el mundo tiene que votar. Y, sin embargo, hay una abstención, él reconoce una abstención enorme, ¿verdad?, en esas elecciones. ¿Por qué? Porque las penas eran pequeñas, era el 2% de lo que había que tributar al año y el reincidente, pues la inhabilitación para ejercer cargos públicos. O sea, que no tendría mucho interés, el que no quería votar no iba a votar. Y, bueno, esos son fundamentalmente… Y después hay otra tercera muy importante, y es que todos, hablamos de varones, todavía la mujer no tiene ni voz y voto, todos podían ser electores elegibles. No hacía falta que se presentase, cualquiera podía ser. Entonces, él lo que hace es estudiar todo ese proceso de elección que se van a realizar a partir de esa ley de 1907, todo el proceso de elecciones que será hasta el 22. ¿Cómo va avanzando? Pues cada uno de los partidos políticos, qué votos va ganando, cómo va menguando en capacidad de influencia, etc. Estudia y analiza la importancia de la prensa. Hay prensa pues muy ideologizada, ¿verdad?, tiene su ideología y defiende otra más neutral, como el Correo, que habla un poquito más de forma neutral, pero hay prensas expresamente dedicadas a defender las ideas de un partido y otro. Y habla, y a mí me ha hecho mucha gracia también, de cuáles son los partidos políticos que se dan. Hay derechas y izquierdas, lógicamente, pero hay también partidos independientes. Hay coaliciones de derechas e izquierdas y partidos independientes. Y es que incluso en Rentería, eso es lo que me dio gracia cuando les leí, había partidos de obreros y de caseros. Es decir, hasta dónde llegaba la diferencia, ¿verdad?, de intereses que tenían que defender unos y otros cuando llegasen al ayuntamiento. Bueno, entonces lo que él va a estudiar, repito, es partidos políticos, sistemas de elecciones, problemáticas en las elecciones, resultado de las elecciones, avance de las ideologías o retroceso de las mismas, y al final hace un mapa político de Guipúzcoa, antes de que entre la dictadura de Primo de Rivera, muy interesante y
está lleno de mapas. Es que aquí de verdad hay que felicitar a la imprenta michelena por no dejar espacios en blancos cuando había que meter tantísimas imágenes y mapas que reflejan ese avance, porque hace pueblo por pueblo, analiza los resultados, ¿verdad?, de las elecciones. Y además, con una documentación difícil de encontrar, él lo confiesa. Los municipios apenas conservan documentación de esas elecciones tan antiguas. Hay algo en el archivo de Tolosa, pero lo que ha podido encontrar ha tenido que contrastar después con lo que dice la prensa. Ha sido un trabajo de chinos, y ese trabajo de chinos os ofrece a todos vosotros Miquel Pues de Zabaleta en su extenso y rico artículo. Le sigue otro artículo de Pilar Bosquet Cambra sobre el arquitecto paisajista Le Breton y el Centro de Ocio Parque de Atracciones del Monte Higueldo de San Sebastián entre 1911 y 1913. Pilar Bosquet ha ido publicando también en este boletín algunas otras cosas, ya ha hablado también de Le Breton en algunos otros lugares. Luis Armando Le Breton, originario de Francia, del departamento de Loire, nacido a mediados del siglo XIX, que, como otros muchos, se forma, era de familia de jardineros, se forma en esa especialidad también como arquitecto paisajista y viene a finales del siglo XIX, como otros muchos que vinieron también, con los propios Ducase, a San Sebastián. Bueno, se asienta en San Sebastián con su familia, establece una sociedad con Dionisio de la Peña, que era yerno de los Ducase, estaba casado con María de Ducase, y bueno, pues se establece un acuerdo, una sociedad por 10 años, que termina en 1907. Y a partir de ese momento son los hijos de Dionisio y de María los que se van a hacer cargo de la labor que hacían en la sociedad Armando Le Breton, bueno, Luis Armando. Entonces, bueno, una vez ya libre de ese compromiso, de esa sociedad, él tiene que buscarse la vida, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se busca la vida? En principio, en 1911, se crea la Sociedad Anónima Monte Higueldo, una sociedad de gente donostiarra con posibilidades que se han hecho con el Monte Higueldo y quieren crear ahí un parque de ocio que todos conocemos y todos siendo niños hemos subido, incluso los de provincias. Yo no soy de San Sebastián y también he subido varias veces. Bueno, pues entonces, claro, es un proyecto, es el primero que abordan esta sociedad. Yo creo que no conozco ningún otro, pero bueno, se llaman Sociedad Monte Higueldo. Entonces, él lo que presenta, lo que hace es todos los planos, toda la programación del desarrollo de las obras que hay que hacer. Por supuesto que hay ingenieros, hay otras personas que colaboran con él luego en los trabajos específicos, ¿verdad? Pero la planificación, la subida de aguas, suavizar las pendientes para la carretera, subir la carretera, el tramo del funicular, el tranvía que tiene que ir del antiguo hasta el pie del funicular, las plazoletas donde se tienen que asentar los parques, el propio parque, etcétera. Todo es diseño de él, todo es diseño de él. Por 15 pesetas diarias. Firma ese contrato con la sociedad y en pocos años, para el 13, termina sus trabajos y presenta sus cuentas. Entonces, lo que Pilar Bosquet en este momento hace es presentar todas esas cuentas después de explicar un poco y agradar la vista con fotografías de Pascual, fotos Pascual, que todos hemos conocido también, ¿verdad? Bueno, pues ilustrarnos con las cuentas que presenta pormenorizadamente todo el costo y el trabajo que desarrolló esta persona para crear, erigir ese monte que todavía está ahí y que ya ha pasado también del centenar, del aniversario de la centena. Bueno, le sigue otro artículo de Carlos Rilova Jericó, que también es bastante asiduo en nuestro boletín, y que en esta ocasión hace un estudio, a mí me ha parecido muy especial, no voy a decir lleno de rencor, pero sí de reivindicación dolida, sobre la figura de Gabriel de Mendizábal. Concretamente es historia, intercambio desigual y ficción histórica o la biografía ausente del general Mendizábal. Qué expresión, ¿verdad? Biografía ausente. ¿Y qué es lo que quiere reivindicar aquí Carlos Rilova, historiador contemporaneísta? Pues la figura de Mendizábal. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es bergarés, es un general de carrera militar y es una persona que trabajó, fue carismático con su gente, se ponía al frente de sus hombres blandiendo la espada cuando hacía falta contra el enemigo francés, fundamentalmente el francés, y le hicieron la damnatio, como se suele decir, el olvido, en romano. Entonces, lo que hace es ver
porque él es un gran lector, y lectura además fundamentalmente inglesa, lee muchas obras europeas e inglesas, y ve que en las obras inglesas, concretamente en 5 obras de 4 autores, el último publicado el año 25, que habla de la Guerra de la Independencia, donde la actividad y la acción de Mendizábal fue fundamental, pues no aparece apenas nada, y cuando aparece es para minimizar su influencia, su importancia, incluso hasta para ridiculizarle a Mendizábal y a los españoles, a los que nos tachaban de mentirosos, de traicioneros, en fin, de faltones, no nos reconocía, ¿verdad?, como personas serias. Ellos se consideraban una raza superior, la anglosajona, y los españoles, por lo visto, no estaban a su altura. Y sobre todo cuando el duque de Wellington, que es el que impulsó y trajo aquí las tropas británicas, pues hacía cosas que no le resultaban bien, y claro, él no iba a quedar mal. Entonces, ¿cómo salvaba el papel de quedar para la historia? Pues menospreciando a aquel que había sacado las castañas del fuego, que era Mendizábal, ¿eh? Entonces, lo que hace él es coger la documentación que hay sobre su expediente en Segovia, en el Archivo Histórico de Segovia, y ha encontrado una serie de cartas inéditas en el Archivo Histórico Nacional, que es un cajón de sorpresas, el Archivo Histórico Nacional. Cartas escritas, y en las cartas, como se escribían antes, se expresaba lo que uno quería decirle al otro, ¿verdad?, al interlocutor, diciéndole las penas y las virtudes, porque no pensaba que iban a ser leídas por un historiador. Bueno, pues a través de esas cartas y de ese expediente él va conformando la figura y la tarea desarrollada por Mendizábal, y va cotejando con esos libros británicos que cuando tienen que aparecer Mendizábal porque ha hecho un éxito militar, pues no aparece, y que aparece es Wellington. Entonces, él reivindica a través de su trabajo la figura de Mendizábal, y dice cómo haciendo carrera militar empezó en Orán, que era entonces una plaza española en África. Ahí estuvo unos años, le trasladaron la Convención al ejército de la parte oriental, en Cataluña, desarrolló una actividad muy importante, vino después a Guipúzcoa, que era el Pirineo occidental, donde, ya hemos comentado, estaba en los Altos del Gueta para impulsar la expulsión de los franceses de Vergara, y después anduvo por Durango, por Miranda, anduvo por toda España, anduvo por Alba de Tormes, donde un éxito militar le dio el título de conde de la Cuadra, anduvo incluso en Badajoz, en el sitio de Badajoz, que fue muy fuerte. Allí fue incluso responsable en ese momento de todo el partido de Badajoz, la batalla de Gébora de 1811, que fue muy dura, y donde Wellington pues, prácticamente escapó de la batalla, y fue él el que controló la situación, nuestro Mendizábal, el que controló la situación, etc. Fue tal el éxito militar y el reconocimiento por parte de España y del rey, que se le encargó que, por favor, el año 12, después de estas batallas de Évora y de Extremadura, de Badajoz, que formara un ejército, que sería el 7º ejército, con todas las fuerzas militares que había desde la frontera hasta Cantabria y Asturias, que eran guerrilleros, eran gente que no tenía formación militar, etc. Y él, con la paciencia que le caracterizaba, cogió a todos esos grupos, los educó, los conformó, los vistió, los preparó y conformó un ejército, el 7º ejército, al frente del cual estuvo hasta el final de la guerra. Y Wellington no le reconoció ninguno de esos méritos. Y no le reconoció incluso cuando Wellington fue a Burgos, donde estaba la división de operaciones de los franceses, ahí en Burgos, con intención de acabar con ellos, vinieron los refuerzos franceses, tuvo que huir hacia Salamanca, carretera a Portugal, y el 7º ejército con Mendizábal se interpuso entre él y las fuerzas francesas y le salvó. No voy a decir la expresión que se suele decir normalmente, pero salvó la situación y pues se salvó. Wellington no cayó en manos de los franceses. Entonces, ni ahí le reconoció, ni ahí le reconoce esa literatura que dice Carlos Rilova, esa novela histórica, ese cómic, así define esas obras
¿verdad?, británicas que no reconocen la figura de este hombre. Dice que en el único momento donde de alguna manera reconoce la labor de Mendizábal fue cuando el 31 de agosto de 1813, el día mismo que se quemó también San Sebastián, ¿verdad?, se hizo la batalla de San Marcial. Entonces, ahí, en la batalla de San Marcial, Mendizábal se puso al frente de sus hombres a pie, blandiendo el sable y luchando contra los franceses como cualquier otro oficial que estaba luchando con su gente. Ahí sí reconoció el valor militar de nuestro Mendizábal. Bueno, y al final, ¿cómo termina Mendizábal? Pues Mendizábal muere el 38, pero poquitos años después, antes, el 35, 36, bueno, ya en Madrid. Estamos en la guerra carlista, pero parece que la guerra carlista no aparece, al menos no le cita Carlos como peleando en las mismas. Bueno, está como juez decano del Tribunal de Marina y Guerra en Madrid. Ahí está Mendizábal. Y sin embargo, dice, y se queja también Carlos, y a veces ni en España le reconocen, porque concretamente, o le reconocen poco, porque concretamente Benito Pérez Galdós, cuando habla de los episodios nacionales, y uno de ellos es sobre Mendizábal, dice, pues no habla mucho de él y no cita ese cargo tan importante como era el de juez decano que se le había dado en la última época de su vida. Bueno, y ya con eso entramos en otro tema muy, muy humano también, que es el de Pedro Gorrochategui, que es la doctora de niños de Tolosa, María Luisa Aguirre, Memorias comentadas. También llega al alma este trabajo sobre una mujer médica, pediatra, de un caserío, bueno, no, ella no era de caserío, perdón, era de Tolosa, pero de una familia muy humilde, donde, bueno, ella murió el año 2013 escribiendo sus memorias. Entonces, son esas memorias las que Pedro utiliza para hacer la vida de esta pediatra que fue su pediatra. Él es también pediatra y de los buenos. Entonces, de alguna manera, bueno, algo le pegó esta mujer, María Luisa Aguirre, a Pedro, al autor, para volcarse en el estudio de su figura, que había sido estudiada por Maite Antigüedad, por una doctora también, pero él a través de las propias memorias escritas por María Luisa, por ella misma. Entonces, ¿qué es lo que escribe? Aquí hay dos partes. Una es la parte de la niñez, lo feliz que era, sobre todo con su madre. Su padre era demasiado severo, además era republicano y tuvo problemas, estuvo en la cárcel, y fue su madre la que le salvó y salvó a la familia prácticamente. Bueno, entonces ella enseguida mostró pues unas grandes capacidades de estudio, empezó a estudiar en el colegio de Tolosa, no había recursos y pasó al colegio público, a la escuela pública, y a veces cuando se cierra una puerta se abre otra y es para mejor, porque en esa escuela pública había una profesora, Maurilia, que era como las características de las maestras republicanas, había que formar a los niños y sobre todo había que formar a las niñas para que se hiciesen cargo de sus vidas, que fuesen autónomas. Entonces se volcó en sus niños y sus niñas y ayudó muchísimo a esta mujer, a María Luisa, a formarse en esos primeros años, ¿verdad?, donde tienes que tener interés por el estudio, por la superación, etc. Bueno, de esta escuela municipal pasó al Instituto de Peñaflorida, donde bueno, pues tuvo también importantes maestros huidos en la Guerra Civil de Madrid. Entonces se formó también con gran altura, no pudo estudiar todos los años que quiso porque no había recursos. A su padre le metieron en la cárcel, como he comentado, porque huyó a Bilbao. Entonces le metieron interna en un convento en Vergara, donde intentaron captarla, siguió como pudo los estudios y luego volvió otra vez al Instituto Peñaflorida, alcanzando el grado máximo de reconocimiento por sus estudios, el premio extraordinario. Eso le abrió puertas. Y de ahí pues había que decidir qué estudiar, y ella quería hacer medicina, y en casa pues una mujer médico no se estilaba, no había, no era estudio para una mujer, pero ella, bueno, pues fue insistente y al final se fue a San Fernando, a la Facultad de San Fernando de Medicina, a Madrid, y allí estuvo alojada en casa de unos de Tolosa, los Alargonsoro, una familia de Tolosa
conocida y allí pudo hacer sus estudios, los primeros años sobre todo. Luego pasó a Salamanca y lo que lleva la vida a veces te abre puertas, como os he comentado, y en Salamanca se encontró con el doctor Arce. Y el doctor Arce pues, le invitó a venir a Valdecilla, a Santander, y le orientó hacia la pediatría. Entonces ella buscó su camino en esa pediatría. Volvió a Madrid, terminó la carrera, hizo la tesis doctoral, estuvo con Marañón, hizo cursillos de hematología, es decir, se formó en todo lo que pudo y al final se licenció y volvió a casa. Se volvió a casa y el año 1949, abrió su consulta en Tolosa. Un año después murió su madre, pero al menos pudo ver las glorias y a dónde había llegado su hija en el año 50. Bueno, le costó un poquito empezar, lógicamente, como cualquier recién licenciada, pero con las atenciones personales a los niños, las transfusiones que hacía de plasma a los niños salvó muchas vidas, luego empezó con las vacunas, etcétera, y bueno, pues al final fue una mujer muy, muy reconocida y muy, muy querida. Entonces es importante señalar que al final de su vida, después de muchos años de trabajo, empezaron a llegarle pues, los reconocimientos. Cuando empiezan los reconocimientos, ya es que estamos ya partiendo. Bueno, pues concretamente Tolosa, el pueblo de nacimiento, le dedicó una plaza. Leaburu, donde tenía su casa y donde vivía, le puso su nombre al centro de salud que levantó en ese momento. El Colegio de Médicos le hizo un homenaje cuando cumplió los 90 años y la propia Universidad del País Vasco también pues, le hizo un homenaje. Es decir, al final de su vida reconoció. Era la quinta mujer inscrita en el Colegio de Médicos. No eran muchas, ahora ya quisiera saber si son más las mujeres que los hombres inscritas en el Colegio de Médicos. Está dando la vuelta a las cosas, ¿verdad? Bueno, y el último de los grandes estudios, ¿verdad?, de esa miscelánea es la de Miguel Ángel Domínguez Rubio y Jon Urrestarazu Parada. Normalmente publican solos, esta vez han unido fuerzas, ¿verdad? Él es el responsable del archivo de los cuarteles de Loyola, que este año 26 hace sus 100 años, ahora que se ha vendido, cumple su centenario, ¿verdad? Y Jon es documentalista. Entonces, dos fuerzas naturales unidas pues, han dado un resultado muy importante. Los cuarteles de Loyola van siendo estudiados en distintos artículos, sobre todo por Miguel Ángel, y todos ellos muy interesantes, porque es mostrarnos desde dentro lo que es la vida de unos cuarteles militares que se crean en 1926. Entonces, a través de esos artículos anteriores, hemos visto desde la construcción de los edificios, la organización interna, hemos visto las jerarquías, los cuerpos, las unidades, etcétera, y bueno, pues quedaba explicarnos ahora un tema pues difícil, no siempre bien clarificado, porque los recuerdos de la gente pueden haberse alterado con los años y ellos con la documentación lo que hacen es estudiar qué pasa en San Sebastián con la declaración de la guerra. ¿Qué pasa en San Sebastián el 18 de julio? Antes y después, pero la fecha fundamental es el 18 de julio. Entonces, lo que hacen es estudiar en varios apartados, hay 3 apartados, estudiar primero la vida que hacen los militares en San Sebastián, pues es una vida social totalmente imbricada en la sociedad donostiarra. Está sobre todo el coronel León Carrasco, que es el comandante militar de Guipúzcoa y responsable también de los propios cuarteles, un hombre, yo le calificaría de bueno, pero que no tuvo suerte. Él era muy militar y él siempre esperó en las órdenes de la cadena de mando. Y la cadena de mando era Burgos San Sebastián. Entonces, claro, cuando esa cadena de mando o esos mandos llegan de otras vías, como era la General Mola, que no era parte de la cadena de mando, pues él, RQR, esperaba las órdenes de la cadena de mando. Bueno, explica esto que a mí me parece que es muy importante tener en cuenta. Y claro, cómo el teniente coronel Vallespín pues también está en el cuartel de Loyola, mientras que Carrasco es responsable de la artillería pesada, el otro es responsable del batallón de zapadores y mineros. Entonces hay 2 personas diferentes y desde luego de estilos diferentes y de pensamientos diferentes, porque uno ya sabía antes de las elecciones de febrero
que algo se estaba barruntando, mientras que Carrasco, pues prácticamente hasta marzo no se enteró de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, explican muy bien esa situación, explican muy bien qué es lo que está pasando en el cuartel de Loyola, un cuartel donde ha salido mucha gente, se han llevado a otras partes porque no se esperaba semejantes movidas. Ciertamente está el recuerdo de las algaradas o revolución, se le llama, que se produjo en 1934 en San Sebastián, que fue, ya lo explicó en el tema anterior, que fue muy serio, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, pues cuando empieza a haber movimientos, pues no se piensa que pueda ser un levantamiento promovido por gente interna del propio ejército, como va a ser. Bueno, entonces, la guerra, el alzamiento nacional, por así decirlo, le pilla a Carrasco en la comandancia militar. Él está haciendo en sus oficinas en la comandancia militar, está haciendo sus cosas. Entonces le llega la noticia y claro, él enseguida bueno, pues se da cuenta de la situación, habla con el gobernador civil que reúne al día siguiente a las autoridades de la ciudad, y entre ellos él, Carrasco, los diputados, el alcalde, las autoridades de la policía, etcétera, y bueno, intentan buscar una solución y, en fin, afrontar la situación que está ahí. Y sin embargo, pues bueno, pues no puede resolverse fácil porque el gobernador Artola lo que hace es retenerle en el gobierno civil al comandante Carrasco, al coronel Carrasco. Entonces, mientras que está pasando en el cuartel de Loyola, que Vallespín está cogiendo pues, el mando y coge el mando. Ciertamente, antes del pronunciamiento, pasaron por San Sebastián, Queipo de Llano y Propignola. Entonces, estuvieron en el cuartel y le dieron el mando y reconocieron el mando, aunque no eran esa cadena de mando que venía de Burgos, al propio Carrasco. Y, sin embargo, bueno, pues es Vallespín el que, de alguna manera, viendo que Carrasco, a pesar de que Mola está diciendo que saque el ejército a la calle, no saca el ejército a la calle, coge la pistola y ordena hacer el arrebato y provoca, pues empieza la guerra en San Sebastián. Entonces, lo que hace es, los autores, estudiar todo ese proceso, cómo manda, bueno, primero, cómo organiza la defensa de lo que son los cuarteles de Loyola, porque apenas hay gente y no se puede defender bien, y coge los altos de alrededor para defender lo que es la posición de los cuarteles, y sienta el Estado Mayor en el convento de Uva y manda a gente armada a San Sebastián, a tomar San Sebastián. Y hay unos enfrentamientos militares importantes en la calle Larramendi, al lado del Bellas Artes, mueren más de 80 personas, se asalta el cuartelillo de la brecha donde estaban las armas, la población civil se arma, y bueno, pues eso es un problema, no es solamente un problema en fin, de alteraciones públicas, como tenían los militares obligación de atender, sino que es una obligación militar. Bueno, al final, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el enfrentamiento que se va a dar entre unos y otros hará que los milicianos pongan en brete a Vallespín, que pide un parón en ese enfrentamiento, y el día 27 de julio sale de San Sebastián y el cuartel es tomado por los milicianos, por la Junta de Defensa y los milicianos en Loyola. Bueno, al final, ¿cómo termina todo? Bueno, pues la guerra, como bien sabéis, o la toma de San Sebastián se producirá el 13 de septiembre. El 13 de septiembre vienen los nacionales y acaban ya con esta situación de dominio de los milicianos. Pero el Carrasco, el coronel Carrasco, que se había negado a sacar el ejército a la calle porque no había recibido ese mando, desde esa orden de mando directo que era Burgos, pues al final es retenido, es apresado y es asesinado. Y ahí termina nuestro coronel. Bueno, esto es un tema también muy interesante, mucho más largo de lo que yo he podido responder, y al final la nota, simplemente es una notita curiosa, pero muy interesante, que es sobre el diezmo de la patata. Ese humilde tubérculo que cuando, bueno, pues era alimento de ganado para hacer potaje, no se utilizaba en otras cosas, pero cuando faltan recursos,
la Iglesia enseguida dice, hombre, hay que buscar diezmos en otros productos que nos aporten recursos, porque en la guerra de la Convención, en la guerra de la Independencia, diezmó no solamente las poblaciones y los ayuntamientos y las instituciones civiles, sino también la eclesiástica. Entonces, la Iglesia quiso poner un diezmo a la patata, se levantaron los agricultores de Segura y de Cegama, se opusieron, se pidió un recurso, se pidió un dictamen al consultor, el doctor Guerra, y este hizo un estudio precioso, como hizo también Ataun en un memorial en apoyo a que no se impusiera ese nuevo impuesto de la patata a favor de la Iglesia, sobre cómo se crean los impuestos a través de la historia y cómo Guipúzcoa no paga impuestos por la Iglesia, perdón, no paga diezmos impuestos por la Iglesia, sino pagaba diezmos desde el siglo XI a los señores por defender la tierra. Bueno, ya leeréis. Agradeceros vuestra paciencia, me he extendido un poco, es que son 14 artículos, por poco que hable de unos, pues al final nos extendemos. Ahora podréis leer el fin de semana todo lo que queráis. Eskerrik asko y Dios mediante hasta el año que viene. Bueno, eskerrik asko denei. Rosa, muchas gracias por resumir con tanta solvencia los artículos del boletín un año más. Parece que los has escrito tú, tan solvente que lo resume, ¿verdad? Bueno, pues ahora a la salida, las personas autoras podéis recoger las separatas de vuestro artículo y todos los demás podéis coger un ejemplar del boletín. Mila esker, Rosa eta egile ere bai.